Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 6, versículos 25 al 59, vamos a leer todos unánimes juntos. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu. Que esa palabra cumpla el propósito, que nuestro espíritu sea vivificado, que en nuestro interior corran los ríos de agua viva, que nosotros vivamos la vida de fe con toda potencia, que nosotros tengamos la comunión íntima con Dios, porque esa es la voluntad del Padre. Él quiere, entonces, que nuestro espíritu se disponga. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad, tu palabra es verdad, y estamos reunidos en tu nombre, Señor, anhelando todas las cosas que vienen de ti. Padre Celestial, ayúdanos. Nosotros necesitamos de ti.
Estamos aquí porque necesitamos que tu palabra, Señor, atraviese todo nuestro ser, atraviese nuestra mente, atraviese nuestro corazón, Señor, atraviese nuestra alma y llegue hasta la profundidad del Espíritu, Señor, para que nosotros nos arrodillemos ante esa palabra y comenzamos a vivir por esa palabra, a vivir en esa palabra, a vivir a través de esa palabra. Obra, Jesús, en nosotros, Señor. Abre los ojos espirituales. Derrama de tu Espíritu en esta hora, Señor. Derrama de tu gracia. Unge mis labios, Padre Celestial. Que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha. Señor, que sea la efectividad de tu palabra, abriendo los ojos espirituales y vivificándonos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? A mi parecer, es el pasaje más importante de Juan. Esta porción de Juan. Y es el punto central de la vida de fe. A partir de aquí se va a marcar un cambio en la predicación de Jesús y en la reacción de la gente ante las palabras de Jesús. Hasta este momento Jesús ha hecho señales. Ha transformado el agua en vino. Ha multiplicado el pan y multiplicado los peces. Ha caminado sobre las aguas. Ha sanado al hijo de un noble. Ha hecho caminar al paralítico de Betesda. Pero ya aquí Jesús empieza a marcar un punto definitivo, donde la audiencia de Jesús tiene que tomar una decisión con respecto a él. Es un punto tan definitivo en la vida de Jesús que a partir de este momento la mayoría de los discípulos de Jesús se van y lo dejan solo. De mucha gente que lo seguía, de los 70 que él envió a predicar y a echar fuera demonios y que lo hicieron, y eran discípulos de Jesús, solamente quedarán los 12. Usted lo puede leer ahí después y llegaremos a tocarlo después. Pero mire qué tan definitivo es este asunto. Mire qué tan importante es este punto que se está dando en lo que nos va a describir Juan en los evangelios. ¿Por qué? Porque Jesús empieza a exigir un compromiso de parte de la gente que lo está siguiendo. Me gusta mucho toda la introducción que hace Juan para esta porción con la alimentación de los 5,000, ¿no? Que reparte los panes y los peces, y después de eso cuenta Juan cómo Jesús camina sobre las aguas, dando ¿qué? Las señales. Lo que nosotros hoy vamos a aprender acerca de Dios es que Dios habló. Y fíjense que hablé en pasado. Dios habló. ¿Por qué estoy diciendo de esa manera? Porque nosotros nos acordamos cuando uno estaba con los papás tratando de caramelearlos, ¿no? De sacarles un favor, de sacar ay papá, pero no, pero venga y le explico, déjeme, yo le cuento, mire, es que usted no me entiende, es que mire mis razones, y entonces el papá dice, ¿sabe qué? Ya hablé. ¿Qué quiere decir eso? Ya no hay marcha atrás. Ya lo que está dicho y a partir de ahí no se puede ni añadir ni quitar. Y nosotros tenemos que entender de alguna manera que Dios ya habló. Él no va a decir nada nuevo. Y Él no va a cambiar su palabra por nosotros. Lo que está dicho, está dicho. Dice en la Biblia que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Él dijo y conforme dijo, va a hacer. Toda la escritura está hablando de que Dios habló desde el principio. Mire Génesis capítulo 1, versículo 1. La Biblia es el libro donde el hombre entiende que Dios habló. Eso es la Biblia. El libro en el cual el hombre entiende y donde está registrado lo que Dios habló. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Así comienza la Biblia, diciendo que Dios, por medio de su palabra, que creó los cielos y la tierra, y designó, no solamente creó, sino que designó de una vez, esto es el día y esto es la noche. Así de claro es la palabra. Cuando nosotros estamos leyendo toda la Biblia, empezamos a leer después de Génesis, entonces Dios habla a Adán, y después Dios habla a Noé, y después Dios habla a Abraham, y después Dios habla a Isaac, y después Dios habla a Jacob, y después Dios habla a Noé, y toda la Biblia está hablando como Dios no se ha quedado sin el testimonio delante del hombre para establecer su voluntad. ¿Qué es su voluntad? ¿Qué es la voluntad? ¿Usted ha pensado qué es la voluntad? Nosotros, por ejemplo, el seminario que damos se llama la voluntad de Dios. ¿Por qué se llama así? ¿Qué es la voluntad? ¿Sí? Es que le dice el papá al hijo, ¿sabe qué? Usted no va a hacer su voluntad, por lo menos en esta casa. Si quiere hacer su voluntad, entonces haga el favor, ¿qué? Se va de la casa. Ya no es hijo. Porque en esta casa se hace, ¿qué? Mi voluntad. Y fíjese, el hijo tiene la posibilidad de usar su voluntad, la del hijo, para hacer la voluntad del padre o para hacer su propia voluntad. Es una cuestión que no puede ser obligada. No, uno no. ¿Usted ha visto que uno no puede obligar a los hijos a hacer la voluntad? Por eso es tan difícil un hijo contumaz y rebelde. Por eso dice la Biblia, pues mira, hay que matarlo. Al hijo contumaz y rebelde hay que matarlo, dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Menos mal hoy no es así. O desafortunadamente hoy no es así. ¿Usted se imagina cuando un hijo era contumaz y rebelde, dice la Escritura? Sáquenlo. Al hijo que fuera contumaz y rebelde, sáquenlo fuera del campamento, donde estaban todas las tiendas de la tribu, sáquenlo fuera. Y tome cada persona una piedra, y comenzando por los papás, maten a piedra al hijo contumaz y rebelde. ¿Usted se imagina un papá y una mamá matando al hijo contumaz y rebelde? ¿Ustedes se imaginan Jorge y Tere matando a Juanes? ¿Ustedes se imaginan el dolor de un papá matando a su hijo? Y fuera de saber que después todo el mundo le va a caer a piedra. ¿Tú te imaginas matando a tu hija porque es contumaz y rebelde? ¿Ustedes se imaginan cómo sería la pedrada de los padres? ¿Cómo sería la primera pedrada de los padres? ¿Cómo le pegarían los padres esa pedrada? No. Ellos tirarían con todo para que muriera desde el principio y no sufriera. El papá, ¿no? Cogería la piedra y ¡ah! Y la mamá llorando, ve que todavía está reaccionando, entonces, para que no sufra. Para que... ¿Y ustedes se imaginan ustedes creen que la congregación salía feliz a matar al hijo contumaz y rebelde después de ver al papá y a la mamá llorando, matando a su hijo? Toda la congregación llorando y el que seguía rápido, si el hijo quedaba vivo rápido, matémoslo para que no sufra. ¿Por qué? Porque el hijo era contumaz y rebelde. Y nosotros pensamos, no, Dios malo que mata a sus hijos. Ay, es que hay un error ahí. ¿No ve que no quiso? ¿No ve que por eso Él descargó toda la ira en su hijo para que nosotros no tuviéramos que pasar por eso? ¿Usted se imagina al padre descargando la ira sobre su hijo? ¿Cómo sería? ¿Riéndose? No. ¿Sí? ¿Usted se imagina cómo sería el grito de Dios matando a su hijo? Para que Él cargara con lo que nosotros teníamos que cargar, para no matarnos a nosotros. Miren cuán amor
nos ha dado el Padre. Cuando hablamos de amor no estamos hablando de un sentimiento cursi. No estamos hablando de, ay, está tan lindo Dios, mira el amor de Dios, tan lindo. No, piensen en el amor de Dios en su parte extrema, en su momento duro. Cuán amor, miren cuán amor nos dio el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Que Él puso a su propio Hijo por propiciación por nuestros pecados. Dios ha hablado. Nosotros no queremos escucharlo, ese es el problema. Nosotros nos estamos haciendo los sordos. Dice ahí, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra por medio de ¿qué? De su palabra. Mire conmigo Hebreos capítulo 11. A mí no me parece justo, diría alguien delante de Dios, ¿no? Usted no ha visto a los hijos adolescentes. Eso es lo que ellos dicen todo el tiempo. Papá, mamá, es que no me parece justo. ¿Por qué? La primera pregunta del adolescente. Uno sabe que un hijo entró a la adolescencia ¿cuándo? Cuando pregunta, ¿y por qué tengo que hacer tu voluntad? ¿Y por qué no puedo hacer mi voluntad? Y entonces uno dice, ay, 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 la cosa se complicó. Esto ya no se soluciona con un Lego o con una Barbie. Ya la cosa cambió. ¿Por qué no puedo hacer mi voluntad? ¿Por qué? Porque está en la casa del Padre. Si no quiere estar en la casa del Padre, entonces vaya y haga ¿qué? Su voluntad. Entonces, en Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3 dice, esta es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este versículo es el versículo más conocido y menos entendido. Porque uno le pregunta a cualquier cristiano, ¿qué es pues la fe? Eso está en los cursos de las iglesias cristianas en el primer curso. Aprendas este versículo, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Y uno le pregunta, ¿qué es la fe? Es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien. ¿Y qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que no se ve? Pues mi voluntad. Por ejemplo, yo quiero una camioneta, entonces yo tengo fe. Y yo digo, camioneta, 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 y voy a tener la camioneta, pero con fe, con fe. ¿Si es así que enseña? Pida con fe. ¿Qué quiere? No fuimos capaces de leer ni siquiera 2 versículos más allá. Porque ahí dice, en el versículo, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que no se ve? Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo que se ve, por la palabra de Dios que no se ve. ¿No ve que la palabra no se ve? Usted no está viendo mis palabras. Usted las escucha, pero las palabras son neuma, son aire, son viento. La palabra no se ve, Dios dijo, pero lo que Dios hizo a través de su palabra se ve. ¿Qué? El universo. Dios creó los cielos y la tierra. Entonces la fe es entender, creer, conocer, saber, tener la certeza de que la palabra de Dios se cumple indefectiblemente. Que si Dios dice, su voluntad no la cambia a nadie. ¿No ve que es la voluntad de Dios? ¿No ve que es la palabra de Dios? ¿No ve que Dios no miente ni se arrepiente? ¿No ve que Él dijo y hará? ¿Se acuerdan de Pedro, no? Pedro es tan chévere porque somos nosotros siempre. Y entonces cuando pasaron por la higuera que no quería dar fruto, y entienda por qué esa higuera no quiere dar fruto, y miren en qué pasaje está la higuera que no da fruto para él, para Jesús. Jesús tiene hambre y llega a comer de la higuera, y la higuera no tiene fruto, y entonces Jesús la maldice, y le dice, jamás nadie más coma de ti, y siguen caminando. Cuando se regresan por el mismo camino, la higuera está ¿qué? Seca.
Y le dice Pedro, Señor, la higuera que maldijiste. Y dije, sí, ¿no ve que la palabra de fe? Por la palabra yo puedo decir al monte, échate al mar, y se echa. No por la palabra del hombre, porque entonces la nueva era toma esto para decir, diga, confiese, y confiese harto. Camioneta, y verá que eso va a tener camioneta. Visualice y póngala en una cartelera al frente de su cama y diga, camioneta. No, de eso no está hablando. Está hablando de la palabra de fe. Y la palabra de fe es la que está basada en lo que Dios ha dicho. Dios dijo. Y así lo aprendió Pedro. Tanto que cuando Jesús viene caminando sobre las aguas, Él dice, di la palabra para que yo pueda caminar sobre las aguas. Porque Él sabe que sin la palabra, sin el mandamiento de Jesús, Pedro no puede caminar sobre las aguas. Y después cuando le dice, ve y saca un estartero, él va, ¿por qué? Porque sabe que la palabra de Jesús se cumple, y va y saca un pez, y ahí está la moneda, ¿no? Ahí está el estartero. Y cuando Jesús muere y resucita y se encuentra con Pedro, le dice, echa las redes, y dice, Señor, toda la noche traté, pero por tu palabra. Porque él sabe que esa palabra es ¿qué? Mandamiento. ¿Qué tuvo Pedro? Fe. Entonces nosotros tenemos que entender qué es la fe. Dios habló. Si Dios habló, ¿qué? Así es. Pero usted sabe, la religión está empeñada en negar la palabra de Dios. No es la palabra de los hombres. La palabra de los hombres antes la estimulan. Antes construyen universidades para estudiar las palabras de los hombres y desmentir la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sentido tiene? Imagínense, si la base de una facultad de teología es la palabra de Dios, pero para negarla, para desvirtuarla, para volverla, ellos quieren volverla nada, ellos serán vueltos nada. Estudian el hebreo, estudian los profetas, hacen los doctorados y los diplomados en otros países para venir a decir que la Biblia no habla de Jesús, que cuando Isaías 53 está hablando del siervo sufriente, está hablando de Jeremías. Y uno dice, o sea, algo tan evidente, no, pero, profesor, a mí me da ictericia, ¿no? Profesor, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre decir esa burrada? ¿No ve que está diciendo que tiene que poner la vida y que morirá y que resucitará? ¿Acaso Jeremías murió y resucitó? ¿Acaso Jeremías cargó con nuestros pecados? ¿Acaso Jeremías fue herido de tal manera que quedara desfigurado? Porque ellos, mire, ellos quieren es que los hombres les reconozcan la novedad que se inventan. Entonces, para que, qué cosa tan maravillosa. ¿Y usted cómo se le ocurrió eso? Es que yo he estudiado en Alemania. No, profesor, pero te sirvió nada. Porque se necesita estar muy ciego espiritualmente para no ver al Mesías en las Escrituras. Mire conmigo 2 Corintios 4:4. Se necesita estar muy ciego, por eso Jesús les llamó ¿qué? Ciegos guías de ciegos, para el hoyo con él van a ir. Se necesita estar muy ciego para no ver al Mesías en las Escrituras. Y ellos no lo ven. No lo ven. Duros de corazón, necios, entenebrecidos, malvados, están cometiendo el pecado imperdonable. Y los que están con ellos. Dice, en los cuales, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Ahí dice en otras versiones, Satanás, el maligno. Ese es el propósito de Satanás. Ese es el propósito de Satanás. Ay, no, qué bendición. Dios me entregó una tablet y ahora todo el día me la paso chateando con mis amigos. ¡Qué bendición! No, su merced, entienda de dónde vino eso. ¿Y para qué? Para que usted se distrajera. ¡Qué bendición! Nos pudimos comprar una finquita y ahora nos vamos todos los fines de semana ya a comer guayabas.
¿Qué bendición de Dios? No, su merced, no es una bendición de Dios porque usted se está perdiendo, dejó de congregarse. No, qué bendición, ahora yo me compré un tiempo compartido y ahora todos los fines nos vamos desde resort y nos vamos de... su merced. Me conseguí un trabajo buenísimo, hice el domingo por la mañana, bueno. ¿Qué bendición? No, no es una bendición. Dice ahí, el Dios de este siglo que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice un teólogo, la Biblia habla de la ley, no de Jesús. Y entonces uno dice, apague la luz y vamos. Porque ese es el propósito. ¿Qué? Que no podamos ver. Que no podamos entender que Dios ¿qué? Habló. Y que esa palabra que Él habló, en la cual está manifiesta su voluntad, nosotros no la tomemos en cuenta. Porque no ve que en eso está la vida eterna. ¿En qué? En hacer su voluntad. Lo estábamos leyendo en ese salmo precioso, ¿no? David la ha embarrado. Pero le dice en el versículo 40, el hacer tu voluntad que me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, ese es todo el asunto que estamos hablando hoy aquí. Por eso el sermón se llama ¿haga qué? La voluntad del Padre. Y esa voluntad Dios no se la cayó, no es un secreto, no es una cosa encriptada. No es algo mistérico, no es algo para las mentes elevadas, al contrario, es para las mentes que son ¿qué? Como niños. Muéstrame una mente elevada y yo le voy a mostrar a una persona que tiene problemas en entender la voluntad de Dios. Porque su ego, su vanagloria, el deseo del reconocimiento de los hombres va a ser más fuerte que el arrodillarse delante de Dios. Dice ahí en Isaías capítulo 55. Una persona va al médico y el médico le dice, mire, tiene que tomarse 3 pastillitas todos los días a las 8, a las 12 y a las 6. ¿Qué hace la persona? Se toma las pastillitas porque entiende que él no es médico, que el médico es el que estudió, el que sabe. Y va una persona a trabajar en una empresa y el jefe le dice, mire, aquí tiene que entrar a las 8 de la mañana, a las 12 sale a almorzar, vuelve a entrar a las 2 y hasta las 6. Y sus funciones son, hágame el favor, revisa los procesos, toma las notas y ejecuta los mandamientos. ¿Y la persona qué tiene que hacer? Porque entiende quién es el jefe. Ay, jefe, no, es que a mí no me gusta madrugar, yo voy a ver a qué hora llego. Su merced ni siquiera le dan el empleo. Y si una persona va del médico, el médico le dice, doctor, estoy mal y sigo muy mal. ¿Se tomó la pastilla? No. El médico le dice, ¿sabe qué? No lo atiendo más. Porque ¿sabe qué está en riesgo? La vida del paciente y el prestigio del médico. Si usted no va a tomar los tratamientos que yo le digo, ¿sabe qué? Me al favor, no sigue acá, no viene acá. Si un arquitecto, si un ingeniero diseña un edificio y dice, mire, se necesita comprar varilla de tal calibre y se necesita establecer las pivotes o las bases de tal radio o de tal medida, y la persona que va a ejecutar la obra no lo hace así, no, a mí no me parece, ¿sabe qué? Es que a mí me parece que están muy gruesas las columnas, así son los arquitectos, ¿no? Yo quiero que sean más delgaditas, que sean más estéticas. Sí, su merced, pero no se puede más delgadas porque se cae el edificio. Se cae. Hay que hacerle caso ¿a quién? Al que sabe, al que conoce. Pero con Dios, particularmente la religión, no permite que sea así. La religión hace que la palabra de Dios sea cambiada por la palabra de los hombres. Dice allá en Isaías 55, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed.
venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleiteará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, y por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será ¿qué? Amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como más alto los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Entiéndanlo, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, y nuestros caminos no son sus caminos. La religión es el pensamiento del hombre y el camino del hombre. Todas las religiones conducen a lo mismo. Sí. ¿A dónde? A la muerte. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso solamente hay uno que conduce a la vida. ¿Quién? Jesús. No hay otro camino. Y no puede haber otra verdad. Lógico que no puede haber otra verdad. Es que estamos en este mundo tan posmodernista, ¿no? ¿Qué significa el posmodernismo? Que cada quien tiene la razón. Entonces hay muchas verdades. Y eso es verdad, pues imagínese. ¿Será que mi verdad no es mi verdad? ¿Usted no ha visto cómo es el problema? Que todo el mundo tiene la razón. Entonces cuente la historia. Entonces no, lo que pasa es que yo era bueno y santo. Y el otro le dice, ¿qué pasó? Dice, no, yo era bueno y santo, el malo es él. Y la gente tonta ni siquiera es capaz de juzgar con justo juicio. No, todos son buenos y santos según su propia opinión. Todos los hombres tienen la razón. Nosotros, es que es a mi manera, es que como yo creo, es que a mí me parece, es que yo opino, es que no, eso no es así. Pero aquí, mire, es que aquí está escrito. Sí, pero no, tampoco es así. No hay que ser tan radicales, no hay que ser tan fundamentalistas, le dicen los teólogos. No, usted no entiende que eso fue dicho, pero porque, era el tiempo, la costumbre, la razón, la forma de ser. Pero eso no es así tampoco. Porque están colocando sus propios pensamientos, sus propios caminos. Y están invalidando la palabra de Dios, que es la verdad. ¿Usted sabe cuán gran pecado es ese? ¿Por qué los llamó Jesús ciegos, guías de ciegos? Y está diciendo, mire, mi palabra cumplirá su propósito. La palabra no volverá a mí vacía. Porque habrán quienes decidan en su vida hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Mire conmigo Marcos capítulo 7. Usted entiende que la mayoría de los discípulos se fueron porque no querían hacer la voluntad de Jesús, sino su propia voluntad. Estaban buscando lo suyo propio. Dice ahí en Marcos capítulo 7, es el versículo
Es el capítulo de quiebre en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 6, es el capítulo de quiebre. A partir de ahí van a empezar a buscar para matarlo. Dice en Juan capítulo 7, en Marcos, perdón, capítulo 7, versículo 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios que me honra, mas su corazón está lejos de mí. No se olvide, ¿no?, de lo que decía el Salmo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Aquí dice: este pueblo de labios me honra, mas su... Es que todo el mundo le dice a Dios lindo. En el nombre de Dios, y pegan la puñalada. En el nombre de Dios, y roban. Mire, vamos a hacerle un favor a Dios, vamos a matarlos. Así dice la Biblia. Ellos pensarán que están haciendo un favor a Dios, pero su corazón muestra que están lejos de hacer su voluntad. ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? Sí. ¿Qué voy a hacer? Me voy a dedicar a estudiar filología en copto antiguo. Ay, su merced. Y al lado se está muriendo su familia sin conocer de Jesús. No, lo que pasa es que esto hay que ponerle un poco de, ustedes saben, ¿no?, de prestigio. Esto hay que ponerle un poco de intelecto para que la cosa funcione. Estamos en la clase el lunes, ¿no?, pasado, la clase de los que quieren dar la vida. Una persona intelectual que realmente ama a Dios y lo está buscando, ¿sí? Pero entonces dijo: y entonces, ¿cómo vamos a hacer para predicarle el evangelio a los intelectuales? Y entonces yo le dije: nadie va a una panadería y dice: mire, yo soy intelectual, ¿tiene pan para intelectuales? Porque el pan es para los intelectuales, y para los indoctos, y para los ricos, y para los pobres, y para los grandes, y para los chiquitos, para todo aquel que quiera comer. Entienda el pan que bajó del cielo. No se come con esto, ni se come con esto. Se come con esto. Ese es el pan que bajó del cielo. Uno tiene que entender, ¿no? Y claro, la gente también, en la iglesia hay dos personas. Hay niños, no quiero decir discapacitados, porque es que los discapacitados son tan nobles. Viene un niño espiritual, ¿sí? Y él no entiende, entonces él pide explicación: explíqueme, explíqueme. Imagínense que viene un niño a la casa y dice: mamá, no entiendo por qué 1 más 1 es 2. Y viene el hijo mayor que está estudiando ingeniería y le dice: niño bruto, ¿usted no entiende que la derivada de la ecuación logra una... ¿Quién es más bruto? ¿Quién es más bruto? ¿El niño que está preguntando honestamente o el tonto grande que matonea al niño? ¿Acaso no entiende que es niño? Entonces es porque la persona tiene una discapacidad espiritual. Una persona que matonea a un niño espiritual es una persona que tiene una discapacidad espiritual. ¿Sí es claro eso? Al contrario, con más diligencia, ven y te enseño, y mira, es que 1 más 1, es que no entiendo, con más paciencia. No, güey, entienda la tarea. No, le explica, si le ama, si de verdad tiene amor por el alma. Pero si no, ay no. Dice ahí en Marcos capítulo 7, versículo 6, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando ¿qué? Como doctrinas, mandamientos de hombres. Entiende que ellos son malvados, hipócritas, y en vano lo honran, aunque digan que honran a Dios. Ay, no, pero es que, no ve que él es un hombre de Dios. ¿Qué hombre de Dios va a ser? ¿No ve que está enseñando doctrinas de hombres y les está colocando por encima de los mandamientos de Dios? Lo que es un grandísimo malvado. ¿Usted sabe qué dice la religión?
Por un lado dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que no. La Biblia dice a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Pero ellos por un lado dicen, todos se van a salvar. Todos son salvos, nadie va a estar en el infierno. Pero por el otro lado dicen, si usted no cumple con las obras de gracia, entonces usted no se salva. Tiene que comer lo que nosotros decimos. Y tiene que hacer los ritos como nosotros los decimos, porque fuera de nuestros ritos nadie puede ser salvo. ¿Se dan cuenta de lo malvados que son? Doble negación. Niegan la sangre de Jesús y la toman por inmunda, diciendo que toca hacer para ser salvos. Pero por el otro lado dicen que todos son salvos para que nadie busque la salvación. Ay, pero es un hombre de Dios. Sí, del Dios de este siglo, que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le reciba. Es un hijo del diablo. Pero estudió griego y hebreo. Claro. Para poder sostener intelectualmente a los tontos intelectuales. Para que los tontos intelectuales se vayan detrás de esos ciegos guías de ciegos. ¿Qué está haciendo? No, estudiando, y es que, uy. ¿Y usted, pero usted qué está haciendo? Nada, no hace ni un discípulo. Pero ya se conoce todas las inflexiones en copto, en arameo antiguo y en sánscrito. Y además está estudiando religiones vedas e hindús. Porque la cosa, si me entiendes, que tiene que subirse, ¿por qué? ¿Dónde está el problema? En su ego. Y no sabe que necesita de Dios. Tú dices que eres rico, que no tienes necesidad de nada y que ves muy bien. Pero yo te digo que eres pobre, miserable, que estás desnudo. Unge tus ojos con colirio. Compra oro refinado de mí. Vístete con las vestiduras de la salvación. Dice ahí. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Ay, pero ¿no ve que ocurren milagros? Claro. Vaya donde Charlie Chaplin, ¿cómo se llama Charlie Chaplin? El muñequito ese que tiene bigote y sombrero. No. En Venezuela el médico. José Gregorio Hernández. ¿Hace milagros? Claro que hace milagros. ¿Y María Leonza? Claro que hace milagros. ¿Y el negro Felipe? Claro que hace milagros. ¿Y el indio no sé qué? ¿Cómo se llama? Huaycaipuro, también. ¿Y el indio amazónico? No, el problema no son las manifestaciones. El problema es que no están diciendo que la voluntad es espiritual, claro que es espiritual, pero no de parte de Dios. ¿Por qué? Ay, ¿cómo hacemos para saber? Tan fácil que es. ¿No ve que Dios habló? Es que no tenemos excusa. Si Dios no hubiera hablado, tendríamos excusa. Pero Él envió a su Hijo para decirnos las cosas. ¿Cómo vamos a evitar eso? ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios a decirle lo que pasa es que no es que yo me puse a estudiar con el profesor que sabía hebreo de Alemania y entonces él me dijo que era Jeremías y no era Jesús? ¿Y qué le va a decir? Perdón por la palabra, imbécil. ¿No ve que yo envié a mi hijo y lo maté por usted? ¿No vio la señal? No tenemos excusa delante de Él. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Él? Tenemos que arrodillarnos delante de Él. Tenemos que besar sus pies. Tenemos que honrarlo. Porque Él habló, si Él no hubiera hablado, pero estudiamos para decir, ¿sabe qué? Esto es mentira. Ay, es demasiada maldad. Dice ahí, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar ¿qué?
vuestra tradición. No, pero es que es la tradición. Usted sabe, ¿no? Para la religión es más importante la tradición que la palabra de Dios. Y la tradición está por encima, el magisterio está por encima de la palabra de Dios. La tradición está por encima de las palabras de Dios. Aunque San Agustín se haya equivocado, aunque Orígenes se haya equivocado, aunque Policarpo se haya equivocado, aunque el mismo Pablo se haya equivocado, ellos colocan esas palabras por encima de las palabras de Jesús. Porque es más importante que la tradición. A mí me enseñó, y entonces así tiene que ser, no su merced, porque Jesús dijo, mire aquí, y mire aquí, y mire aquí, y mire aquí. ¿Qué voluntad quiere hacer? Usted decide qué voluntad quiere hacer. De eso estamos hablando, ¿no? Vamos a Juan capítulo 6. Es el pasaje de quiebre. Juan capítulo 6, el que estamos estudiando. Por eso hemos gastado tanto tiempo estudiando Juan 6. Yo quería hoy tomar una porción más amplia, pero no se puede. No se puede. Quería llegar hasta que todos serán enseñados por el Padre, pero no alcanzamos. Porque tenemos que entender primero esto. Venimos hablando de Juan. Dice en Juan capítulo 25, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y ese es el problema. Que una persona llegó a los pies de Jesús porque tenía una necesidad de cualquier tipo, física o del alma o de la mente, estaba perdido, quería quitarse la vida, no sabía qué hacer, estaba sin trabajo, tenía una enfermedad, tenía problemas con sus hijos, con su familia, cualquier cosa lo trajo a los pies de Jesús. Y Jesús le respondió. Jesús le dio pan físico, le sanó su enfermedad, le dio un trabajo, le quitó la angustia, le paró el dolor. Pero esa señal era solamente para que la persona siguiera a Jesús, no para que se quedara con la señal. Entonces ellos ahora están buscando a Jesús no porque Él sea el Cristo, sino porque necesitan seguir ¿qué? Saciándose en su alma o en su cuerpo o en su mente o en su corazón. Entonces Jesús les pone en su punto, les dice, ¿por qué me están siguiendo? No porque hayan visto la señal. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este ¿qué? Señaló. ¿Se acuerdan ustedes? No vieron la señal. ¿Qué hace la señal? Señalar. Sí, uno va va a meterse por una calle y ve la señal que dice una sola vía, entonces, da la vuelta. O no voltea en U, entonces no voltea en U, porque la señal está indicando, no ve el semáforo en rojo, para, porque si no para, se mata. La señal está indicando solamente una cosa, la señal está indicando que Él es el que Dios iba a enviar. Y entonces Él les dice, mire, esfuércense, claro que sí, esfuércense, pero no por esas cosas que perecen. ¿No ve que uno llega temprano al trabajo, juicioso? ¿No ve que uno se vuelve infaltable para la clase de la carrera? ¿No ve que uno no puede perderse un partido? ¿No ve que no puede? Pero en cuanto a Dios, no trabaja. Vamos a poner, ¿no? Una universidad en donde la gente pague semestralmente y verá que todos van a venir. No lo voy a hacer. Me equivoqué. No perdí los 4 años de la universidad, pero me equivoqué en el propósito. No fui sabio. No era lo que necesitaba la iglesia. Me equivoqué crasamente, absurdamente me equivoqué. Porque los pastores no quieren conocer a Dios. No les interesa llenarse los bolsillos. No quieren conocer. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque yo les doy el seminario gratis y no lo toman y no vuelven. Y bueno, pastor, pero ¿qué podemos sacar? No, nada. Entonces, ¿sabe qué? No vuelve.
¿Por qué? Porque no les interesa conocer a Dios. Nosotros mismos empezamos y no acabamos. Todos los propósitos. El doble ánimo es ¿qué? Inconstante en todos sus caminos. ¿Qué está haciendo? No, pues es que estoy tomando un curso en copto antiguo, buenísimo, y su familia se está perdiendo y no le ha predicado el evangelio. Ah, pero es que el copto, es que eso sí. No, Jesús no nos mandó a estudiar copto antiguo. Jesús nos mandó a predicar el evangelio. ¿A hacer qué? Su voluntad. Y entiende que usted no está haciendo su voluntad, entonces usted no puede permanecer ¿dónde? En su casa. No puede permanecer. Si quiere hacer su voluntad, tiene que armar rancho aparte. No puede estar en su casa. ¿Quién no quiere hacer qué? Su voluntad. Por sus frutos los conoceréis. No, yo sirvo a Dios. Muéstrame los frutos. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Claro, ellos entienden. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, ¿qué? Que creáis en el que Él ha enviado. Necesita ¿qué? Creer. Pero creer no es creer aquí, su merced. Lo vimos esa vez. La palabra significa desplazarse por el camino que Él marcó. Pistilo, pistola, pistón, autopista. ¿Se acuerda? No es un pensamiento, la fe no es un pensamiento, la fe es una acción. Entonces yo comienzo a vivir por Él, en Él y para Él. Eso es la fe. Yo comienzo a vivir por Él, o sea, yo entiendo. Siempre que viene la gente a hablar conmigo en las consejerías, lo primero que le pregunto, ¿y usted, si se muriera hoy, ahora, ya, en este momento, usted podría estar delante de Dios sin problema? E inmediatamente la gente dice, no, me falta. ¿Saben por qué? Porque eso enseña la religión. En la religión usted nunca va a alcanzar. La religión es como esos perros bobos que les ponen un conejo aquí pegado de la espalda de ellos ahí colgando, ¿no? Y el perro comienza a correr. ¿Cuándo lo alcanza? Nunca. Usted nunca va a estar listo. Por eso Él tuvo que enviar a su Hijo a morir por usted, para que usted estuviera listo. Por eso Él tuvo que enviar a su Hijo a morir por sus pecados, para que la obra fuera de Él, por Él y para Él. No podemos nosotros, ninguno de nosotros está jamás, nunca listo, no lo alcanzamos. Por eso es pura gracia, puro regalo, puro amor, pura dación de Él. ¿Y usted qué tiene que hacer solamente? Aceptarlo. ¿Cree usted que si muriera hoy, podría estar delante de Dios sin vergüenza y decirle Padre nuestro? Pues no ve que la sangre de Jesús lo lavó, lo limpió, lo hizo apto, lo rescató. Solamente necesita decir, yo la acepto. Tomar el regalo. Eso es lo único que necesita. Pero no se queda ahí la cosa, su merced. Sino que tomando ese regalo, ahora usted empieza a vivir con esa nueva vida. ¿Para qué es la vida? Para vivirla. Entonces comience a vivir la vida de fe, empiece a vivir eso que le pasó a usted, eso que logró usted, eso que entendió usted. Entonces tiene que empezar a decir, oiga, venga, mire, no hay nada como esto. Ay, no, lo que pasa es que mi mamá tiene problemas y entonces, no, yo me tengo que dedicar a esa, porque es que pobrecita, y entonces mis sobrinos, y lo que pasa es que yo no tengo tiempo, y entonces después. No, todavía no, es que, espere que pague la cuota, espere que mis hijos crezcan, espere que mi perro muera. Y entonces su perro es más que Dios
y su hijo es más que Dios, y su padre y su madre son más que Dios, entonces usted no es digno de Él. No, hay que ponerlo a Él en primer lugar, no hay otra cosa que hacer. Si hemos entendido la voluntad de Dios, hemos de darle a Él ¿qué? El primer lugar. Dice ahí, ¿no? Respondió Jesús y dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que en mí cree nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando una persona se encuentra con Jesús, su vida es ¿qué? Saciada. Muéstrame un insatisfecho y yo le voy a mostrar a una persona que no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Aunque ame a Dios, aunque haya comido el pan físico, aunque Dios es que Dios me cambió la vida, yo estaba en angustia y ya no estoy en angustia. Bueno, ¿y qué está haciendo ahora? ¿Lo está siguiendo? No, pero Él me cambió. Usted no ha nacido de nuevo. No ve todavía esa incertidumbre, no ve todavía lo que le falta, y entonces no está tranquilo y todo le molesta y nada es bueno, y este país asqueroso y este alcalde terrible y esta guerrilla malvada, y como Vallejo, ¿no? El escritor sigue viviendo en México, no vive en Colombia, pero se queja de Colombia. ¿Por qué no se queja de México? Pues que en México está mejor que en Colombia. Ay, su merced, se necesita estar muy perdido. Pero tiene sus seguidores, ¿no? Ahí tiene sus seguidores. Y uno me dice, pero ¿cómo lo siguen? Una persona tan desgraciada, ¿y cómo la siguen? Porque quieren ser desgraciados igual que él. Ciegos guías de ciegos. Entonces por eso están... No, si una persona ha encontrado con Dios, ¿está qué? Saciado. Se sacia realmente. Ese es nacer de nuevo. Ese es el cambio en el interior. ¿Los problemas pasan? No, siguen. Pero la forma de ver la vida es absolutamente diferente. Absolutamente. Nunca se vuelve a ser igual. Mentiras. Sí se puede volver a ser igual. Ese es el problema. Se puede volver atrás. Y ese es el temor. Se puede volver atrás. Y eso no es de un momento a otro, sino que el Dios de este siglo le va echando. ¿Qué le pasó? ¿Usted qué le pasó? Ay, no, es que no ve que en la iglesia no me motivaban. Su merced. Esta es una cuestión usted y Dios. Y más bien usted tenía que motivar a la iglesia, a los que están a su lado, porque no ve que esa es la obra, no ha entendido que esa es la obra con Dios y con los demás. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Ánimo. La persona que predicó la semana pasada, ella dejó de venir un tiempo y otra persona lo llamó. Oiga, venga, mire, ánimo, venga, vamos. Cumplió su papel de iglesia. Nosotros tenemos que cumplir nuestro papel de iglesia. Dice ahí, ¿no? Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué? ¿Se da cuenta que eso es evidente? La persona no ha creído. Sí, yo creo. Entonces, ¿por qué es desgraciado? Entonces, ¿por qué está en esa situación? Entonces, ¿por qué quiere robar? Entonces, ¿por qué quiere hacer daño? Entonces, ¿por qué quiere dividir? Entonces, ¿por qué quiere hacer tanta maldad? ¿Por qué quiere? ¿Qué está buscando? ¿La obra de Dios? Ay, perdón, no se necesitan dos dedos de frente para entender que es la obra del diablo. No se necesita. Está mal, es un desgraciado, no ha nacido de nuevo. Necesita nacer de nuevo. Todos nosotros estábamos así en otro tiempo.
en los deseos de este mundo, viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire. No sabíamos para dónde íbamos. Y necesitábamos conocerlo. Y eso fue lo que Él nos permitió. Pero tenemos que permanecer hasta el fin. Todos los discípulos se irán después de esta conversación. Quedarán solamente los 12. Y fíjense, me encanta esta porción, es porque no está hablando del pan, porque la religión cambió esto en una cuestión de especias. ¿Qué es la copa y qué es el pan? Que no es la copa y es el pan, que es la palabra de Jesús. ¿No ven que aquí no está hablando del pan ni de la copa? Precisamente Juan lo hace para mostrar. Es que es absurdo, ¿no? Nosotros entendemos, necesito comer pan. Y entonces, ¿qué hace? Me voy a dedicar a estudiar los materiales con los cuales se funden las piezas donde uno echa el pan, los moldes del pan. Y me voy a dedicar a estudiar quién es el mesero, porque el mesero es muy importante, le trae a uno el pan y vamos a averiguar la biografía. Y además vamos a estudiar cómo se dice pan en diferentes idiomas. Y vamos a estudiar el gluten y cuál es el origen del gluten y el problema del gluten. Pero no se come el pan. Entonces está como hambriento o muerto. Aunque sepa todo acerca del gluten y aunque sepa en todos los idiomas cómo se dice pan, pero tiene nombre que está vivo y está ¿qué? Muerto, porque no hace la voluntad de Dios. Aunque lo ha visto, ¿qué? No cree en Él. El problema no es verlo, el problema es creer en Él. Hoy cantábamos, abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. No es suficiente. Hay que hacer su voluntad. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es la voluntad de Él, es el propósito de Él, es lo que Él planteó, es a la manera de Él, es como Él lo estableció, porque Él es el padre de la casa, porque Él es el jefe, porque Él es el dueño, porque Él es el inventor, porque Él es el que estableció los principios, porque Él es el médico, porque Él es el salvador, porque Él es el bueno, porque Él es el que justifica, porque en Él es en quien hay que creer, no hay otro. Y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Yo tiemblo, ¿no? Con mi propia vida, diciendo, Padre, ¿me va a alcanzar la cuerda para el último día estarte siguiendo? Usted sabe, el enemigo lo agobia a uno, le pone cargas, lo enceguece por momentos, le coloca trampas, entonces no, ¿en vano te he servido? Wow. ¿Dónde está Dios? Había una persona, ¿no? Que era una persona que yo estaba evangelizando. Él no es cristiano, yo le estaba evangelizando, llevo evangelizándolo como 8 años. Y entonces él conocía a otra persona de la iglesia, ¿no? Y tuvo la persona una circunstancia difícil y llegó allá a su negocio y le dijo, ¿dónde está Dios? Y él se quedó mirando y como, pues usted es cristiano, usted tiene que decirme eso a mí. Entonces empezó el incrédulo a ministrarle al... ¿Él es creyente? No es creyente. La persona que llegó con ese discurso no es... ¿Dónde está Dios? No ha nacido de nuevo, no ha nacido de nuevo. Pero creamos en la voluntad de Dios, creamos en lo que Dios planteó. Hay suficientes pruebas y esas las veremos en la próxima predicación de Juan, cuando empecemos a hablar cómo Dios enseñó, cómo el Padre enseñó al hombre para que crea en Jesucristo. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad, tu palabra es verdad. Estamos reunidos en tu nombre, Señor. Te necesitamos, Jesús, ayúdanos. Permítenos verte de verdad. Permítenos no engañarnos a nosotros mismos, Señor.
Permítenos continuar hasta el fin la carrera que tenemos puesta por delante, Señor. Permítenos perseverar en la fe, Padre. Ayúdanos, tú sabes, tú conoces nuestro corazón que es malo, es tendencioso al mal, Señor, a errar, a equivocarse, a tratar de hacer su propia voluntad, a pedir lo suyo, a buscar lo suyo propio. Ayúdanos a buscar lo que es de Cristo, Señor. Ayúdanos a buscar lo tuyo, que ahí está la bendición, ahí está la vida eterna, ahí está el gozo, ahí está la plenitud de la existencia, ahí está la saciedad de nuestra alma, en ti, Señor, en ti, en ti. Quita toda la desgracia, quita toda la incertidumbre, quita todo el vacío, quita, Señor, todo el sinsentido, Padre Celestial, quítalo, mi Padre. Y que sea tu palabra morando en abundancia en nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir por tu palabra y a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús.